Escrituras y busquemos Colosenses capítulo 2, versículo del 16 al 23. Colosenses capítulo 2, versículo 16. El tema que voy a compartir en esta oportunidad está titulado Las falsas enseñanzas en contra de la suficiencia de Cristo. Y el propósito es poder reconocer y exaltar la plenitud de Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versículo 16. ¿Me dice amén cuando estemos listos? Amén. Ya, podemos empezar. Leamos leemos la palabra conforme está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 16, Pablo a los colosenses: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Oramos. Padre amado, oramos en esta hora porque tu Santo Espíritu, mi Dios, abra nuestro entendimiento y que nuestros corazones puedan recibir tu palabra y que podamos entender que no necesitamos nada más si te tenemos a ti. En ti encontramos la plenitud y el todo de nuestras vidas. Gracias por esta oportunidad que nos da de poder ser instruidos a través de tu palabra. Oro, mi Dios, porque cada uno de los que recibamos tu palabra podamos también entenderla, poder poner en práctica tu palabra y que nuestras vidas sean transformadas. Y podamos también así darte todo el reconocimiento que tú mereces. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Decía, ¿por qué las falsas enseñanzas en contra de la suficiencia de Cristo? Porque el contexto de este pasaje que acabamos de leer, Pablo ya había dado instrucciones y ya había dicho de que habían ciertos maestros falsos en aquel tiempo en Colosas con una doctrina diferente. Entonces los creyentes en Colosas estaban siendo en ese momento también intimidados por maestros falsos que aparentaban una tremenda superioridad espiritual, pero realmente no era así, tan espiritual, sino que eran vanidosos espirituales, eran vanidosos religiosos. ¿Por qué? Porque ellos estaban imponiendo reglas humanas a los de Colosa. Pablo ya había dicho antes que habían ciertos elementos que se estaban poniendo en práctica, pero en el versículo 10 Pablo les dice a los de Colosas: han sido hechos completos en Él. Está hablando de Cristo. O sea que si nosotros tenemos a Cristo, no necesitamos nada más. Entonces Pablo les había dicho a los de Colosas que en Cristo ellos estaban completos.
Y más adelante vemos el primer elemento del que Pablo está refutando, de esa enseñanza que los maestros estaban introduciendo a los hermanos en Colosas. Eso está en el versículo 8, siempre del mismo capítulo, y habla de las filosofías humanas. Básicamente del sistema de pensamiento humano. O sea, es lo que está hablando Pablo. Anteriormente yo ya les había predicado de esto a ustedes y estábamos hablando del gnosticismo, aquello que sostiene que mentalmente, pues, y lo que yo creo eso es, y no conforme a la enseñanza que ellos habían estado recibiendo. Lo que estos maestros enseñaban a los hermanos en Colosas era que ellos, para ellos Cristo no era suficiente para su salvación y que era necesario otras leyes o hacer ritos para poder merecer la salvación. Y en esto lo habla también en el Antiguo Testamento, cuando ellos practicaban la circuncisión, parte de la ley. Entonces ellos estaban imponiendo algo de lo cual ellos conocían la verdad. Entonces, si tienen el conocimiento, ¿por qué atender a otra enseñanza? Aquellos que tratan de hacernos sentir inferiores, si creemos que la Biblia, fíjense que para ellos la palabra no era suficiente. Para ellos lo importante eran los ritos y las ceremonias que ellos hacían, las prácticas que ellos hacían, y con eso creían que ellos se acercaban a Dios. Pero Pablo les dice entonces, fue el primer elemento fue la filosofía. En este pasaje que vamos a estudiar hoy, vamos a ver los otros tres elementos que habla del legalismo, el misticismo y el ascetismo. ¿Qué es eso? Yo se los explico cuando vayamos desarrollando el tema. Lo que ellos estaban viendo, estos maestros, eran lo exterior, lo que nosotros hacemos. Pero mientras que estos pensamientos, o sea, los pensamientos de la filosofía, pueden atrapar, ahora Pablo nos quiere mostrar sobre las actitudes y las acciones que nacen de ese tipo de pensamiento. Porque eso, la filosofía que ellos estaban recibiendo, los llevó a otro tipo de pensamiento. Y luego surgen el legalismo, el misticismo y el ascetismo. Y es con lo que vamos a iniciar en esta tarde, en el desarrollo, en el versículo 16 y 17. Véalo conmigo. Y esto es directamente lo que es el legalismo. Dice, por tanto, dice Pablo, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y dice en el 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Vamos a empezar a definir lo que es el legalismo. El legalismo es una religión o religión que dependen de obras y reglas humanas para ser salvo. Eso es el legalismo. Cuando alguien se apoya en obras y en cuestiones humanas, reglas, leyes, y no lo que Cristo dice. Pablo dice, no dejen que nadie les juzgue, y eso empieza diciendo, en su vida cristiana, por no apegarse a reglas que tengan que ver con comida, con bebida, o con ceremonias, o festividades religiosas. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque nosotros sabemos de que para ser salvos no necesitamos las obras. ¿Sí? ¿Desde cuándo ya no necesitamos eso? Porque para ellos en aquel tiempo era algo que se tenía que apegarse. Pero dice que todo eso era una sombra de lo que iba a venir. Y nosotros ya no somos salvos por obras. ¿Por qué somos salvos nosotros? Por gracia. Fíjense qué importante, porque vemos a un Martín Lutero. Todos conocen de Martín Lutero. Martín Lutero lo tomaron como un protestante, alguien que estaba en contra de la palabra, en contra de la enseñanza, y que era alguien que se había rebelado.
¿Saben quién era Martín Lutero? ¿Sí? Era un monje. Pero este reconoció y se dio cuenta de que la salvación era por gracia. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no por nosotros, sino obra de Dios. Dice, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, Pablo dice, no dejen que nadie os juzgue en su vida cristiana, por no apegarse a reglas que tengan que ver con comida o bebida o con ceremonias o festividades religiosas. Pero los maestros era muy importante para los maestros guardar todas estas cosas y respetar esas normas. Ellos eran judaizantes. Su énfasis era guardar reglas y festividades solemnes judías. O sea, en aquel tiempo eso era la ley, guardar esas ceremoniales, esas reglas, y eso era todo para ellos. Pero había un problema. Este problema era el sistema legalista. Ellos que definían que la santidad se obtenía en términos externos o por obras. O sea, a través de hacer esas prácticas, esas ceremonias, ellos creían que ellos se estaban acercando a Dios. Entonces ellos estaban inculcando esa enseñanza a los hermanos en Colosa. Pablo les enseñó a los hermanos que Cristo había pagado toda la deuda que ellos tenían en cuanto al pecado. O sea, Él anuló las exigencias de la ley. O sea, ¿por qué? Porque el pecado sabemos que nosotros tenemos que pagarlo, ¿sí? Tenemos que pagarlo. Entonces, pero Pablo les había enseñado que cuando Cristo venga, o sea, Él cubre toda multitud de pecados. Usted y yo ya no tenemos que hacer nada por nuestros pecados, sino acercarnos a Él. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él ya llevó nuestros pecados en su cuerpo. Él anuló el acta que nos era contraria, dice en la carta de Hebreos. Él anuló el acta que nos era contraria y la clavó en la cruz. Entonces, ¿por qué someternos a reglas si conocemos que ya no es por obra, sino por gracia? Pablo dice que nadie les juzgue en obras. En otras palabras, que nadie les juzgue. En otras palabras, que nadie se ponga de árbitro espiritual de ustedes. Eso es lo que dice Pablo. Para medir su espiritualidad en base a ciertas manifestaciones externas. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces medimos la espiritualidad de otra persona a través de lo que vemos. ¿Por qué? Mire, a veces vemos las manifestaciones del Espíritu, y si no habla en lengua, usted no tiene el Espíritu Santo. ¿Cree usted eso? No es así. Si alguien, ¿qué otra cosa puedo decir? No habla en lengua, no tiene visiones. Porque muchos en aquel tiempo creían en las visiones, en los sueños, ¿verdad? Cosas así. Mire, hay iglesias que tienen esas prácticas. No, es que aquí todos tienen que hablar en lengua. Si no hablan en lengua, o sea, ustedes no son cristianos, ¿verdad? Y hablan que todos los de ciertas iglesias deben de ser bautizados, dicen, en el Espíritu. Y si no, no es bautizado, entonces no es cristiano. O sea, eso no es así. Hay muchas cosas que aún se siguen practicando, como por decir así, guardar el sábado. No, si no guarda el sábado, usted no es de la propia, ¿verdad? O sea, usted tiene que guardar el sábado. En aquel tiempo guardaban el día de reposo. Pero ahora usted no puede decir por qué. O sea, si usted no guarda el sábado o el día de reposo, usted ya no es cristiano. No. Pablo dice que nadie les juzgue, y en otras palabras, que nadie se ponga de árbitro espiritual de ustedes para medir su espiritualidad en base a ciertas manifestaciones externas. Sin embargo, siempre hubo, hay y habrá
personas que juzgan a otros por lo que hacen. ¿Qué hacen? ¿Qué comen? ¿Qué beben? ¿Qué calendario tienen? ¿Cómo se visten? ¿Y cómo se cortan el pelo? Hay tantas cosas que son nada más rituales. ¿Sabe usted cuál es lo tremendo y riesgo de medir la espiritualidad en base a la conducta externa? ¿Sabe usted cuál es el riesgo? Muchas veces nosotros mismos somos tropiezo. ¿Por qué? Y lo vamos a ver a través de la palabra. En una oportunidad yo me hice acompañar de otros hermanos de otras iglesias por cuestiones de trabajo, y había era lejos de aquí, y en un cantón allá por Sonsonate, y en esas zonas, en las fiestas que hacen, las fiestas patronales, tienen las costumbres de hacer, le dan un nombre a eso, pero que llaman e invitan a toda persona y todo el que llega, y hacen grandes comidas, o sea, banquetes, y a todo el que llega le dan de comer, regalado por supuesto. ¿Cómo lo hacen? No sé, pero hacen las grandes peroladas de pollo y comida de sobra ahí. ¿Es pecado eso? Que usted vaya y participe y coma. ¿Será pecado? ¿Sí? ¿Será pecado eso? ¿Sí o no? No, mi hermana dice que no. ¿Será pecado? No. Pero Pablo dice algo con respecto a esto. Que si lo que voy a hacer es ocasión de hacer caer al más tierno espiritual, no lo hagas. O sea, no lo voy a hacer porque por mi conciencia, sino lo voy a hacer por la conciencia del más débil, del tierno en la fe. Por eso no lo voy a hacer. Ahora, y si lo haces, dice, pues tu conciencia quede limpia, pues, o sea, lo hiciste porque para mí no hay ningún problema. Yo viví eso porque andaba con unos hermanos de una iglesia de los apóstoles y profetas, y ellos son rígidos en eso. Y a la hora del almuerzo me dijo: ¿y usted, hermano, va a comer de? Pues no sé, dije yo, no sé. Y justamente a la hora del almuerzo me tocó salir, porque iba a encontrar un compañero de trabajo que llegaba al lugar, y no estuve a la hora del almuerzo, pero me habían apartado el plato de comida, ¿ves? Pero a la persona que iba conmigo se lo cedí, tome, y acompañé al hermano donde él iba a comer. O sea, yo no lo hice con aquello de que es pecado, ¿verdad?, sino por la débil conciencia del otro hermano. Porque para él sí es pecado, y así ha sido enseñado él, ¿verdad? Para él es pecado. Pero dice Pablo que si lo que voy a hacer con eso voy a hacer caer al más pequeño, no lo hagas. O sea, no sé si me explico. O sea, ¿se entiende? O sea, hay cosas que nosotros sabemos que para unos no es bueno, o sea, no se debe hacer, y nosotros muchas veces tenemos que abstenernos de hacerlo. El problema de los fariseos era guardar perfectamente todas las reglas hasta el más mínimo detalle. Pero ¿los fariseos eran cristianos? ¿Sí? ¿Los fariseos eran cristianos? ¿Sí? ¿Habían nacido de nuevo los fariseos? No. No eran cristianos, ni tampoco habían nacido de nuevo. Con lo que ellos hacían, ¿tenían derecho o libre acceso de ir al cielo? No, absolutamente no. Ahora, ese es el problema, porque conocemos de los fariseos quiénes eran los fariseos. Eran aquellos que se sentaban en las primeras sillas. Dice que anhelaban las primeras sillas.
Eran aquellos que querían ser oídos por los demás en las plazas, haciendo grandes discursos, oraciones, por agradar a Dios. No, ellos querían ser vistos y oídos por el público. Entonces, eso es lo que se refiere Pablo y dice que nadie nos estorbe, que nadie nos juzgue en comida o en bebida o qué es lo que vamos a hacer. Nosotros debemos de estar conscientes que nosotros no necesitamos de esos ritos, de esas normas, porque tenemos a Cristo en nuestros corazones y Él lo llena todo. Vea conmigo una cita, Marcos capítulo 7, versículo 21. El Señor nos enseña en su palabra que lo que Él mira es lo interior, es lo del corazón, y no tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Porque dice en otro pasaje que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Y lo que dice el Señor a través de Marcos capítulo 7 versículo 21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia. Hay una gran lista de cosas que menciona aquí el Señor. Dice, y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, no es lo exterior, sino lo interior. Eso es lo que el Señor ve. Y el énfasis bíblico es nuestra relación interior con Dios, no el sistema ritual al cual nos apeguemos, lo que comamos, lo que bebamos o el día de reposo que usemos. No es eso, sino lo interior, nuestra relación con Dios. Ahora, lo que usted y yo hagamos, refiriéndose a querer nosotros buscar la salvación o tener derecho a la salvación por las obras o por los ritos o por las reglas, no, sino la relación que nosotros tengamos con Dios. Nadie puede restringirnos nuestra libertad en Cristo, porque Él ya nos hizo libres. Pablo lo menciona en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 9, les dice a los hermanos en Corinto, pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero. ¿Para quiénes? Para los débiles. O sea, nosotros podemos ser libres de hacer lo que queramos, pero el cuidado de que a la par de nosotros, ¿quién está? Y con nuestras acciones nosotros vamos a llevar a caer a aquel pequeño, y bueno, por lo que vea, bueno, hermano Rufino, y que no es un miembro de la iglesia Peniel, ¿y dónde está? ¡Qué barbaridad! Entonces, pues no, yo ya no voy a la iglesia. O sea, quiere mucho cuidado, pues, ¿verdad? Imagínense que, un ejemplo, vienen las fiestas patronales y el pastor Rafael ahí andaba en las ruedas comiendo papitas fritas allá. O sea, yo puedo andar ahí, pero ¿debo o no debo? Ahí está la cuestión. ¿Por qué? Porque puedo hacer tropezar a los pequeños en la fe. Amén. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 14 y en la primera carta a Corintios capítulo 8. Un cristiano es libre de comer, beber o hacer algo siempre y cuando su libertad no ofenda a otro cristiano débil en su fe. Vea conmigo en el versículo 9 del capítulo 8 de la primera carta a los Corintios. Dice, bueno, ya lo leímos, parece, ¿verdad? Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti
que tienes conocimiento, pero voy a poner el ejemplo del hermano, que tienes conocimiento sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Por eso ponía yo ese ejemplo, porque uno dice, no, es que yo no estoy participando, pero si ando allí, yo estoy participando. ¿Sí o no? Estoy participando porque allí ando. Entonces, ese es el cuidado que debemos de tener. En Romanos 14, 21, Romanos 14, 21 y en el 15:1 dice, así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las cargas de los débiles. O sea, nosotros debemos de ayudar a los tiernos en la fe, a los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay cosas que a nosotros nos pueden agradar y con libertad nosotros podemos hacerlo, pero con ese cuidado de no hacer tropezar al pequeño o al débil en la fe. Dice, mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. En otras palabras, Pablo dice, yo mismo restrinjo mi libertad para no ofender a un hermano en Cristo, pero no necesito restringir mi libertad por causa del legalismo. ¿Ya? ¿Se entiende? O sea, yo lo voy a hacer no porque sigo reglas o normas, sino porque entiendo que con mi actitud, con mi acción, voy a hacer tropezar a aquel pequeño. Amén. El cristianismo es la única fe que enseña que la salvación es solo por gracia, no por obras o lo que uno hace. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es solo por gracia y es mediante la fe en Jesucristo. Eso es lo que nos lleva a la salvación, no los ritos ceremoniales o las prácticas que en aquel tiempo se hacían. ¿Quiere decir esto que el cristiano puede hacer lo que le da la gana? ¿Sí? No. Puede dejar de venir a la iglesia, dejar de orar, emborracharse o hacer lo que se le antoja. No es bueno, no lo puede hacer. Lo que estamos diciendo es que no podemos juzgar la espiritualidad de otra persona. Porque nosotros podemos decir, vea, cuando vemos esto de que hay prácticas en otras iglesias, por decir, hay iglesias que guardan el día sábado, pero ¿será que se cumple todo según la ley? No, ni en aquel tiempo se pudo cumplir la ley. Por eso dice que todo aquello era sombra de lo que iba a venir, y estaba anticipando que Cristo iba a completar todo, y que todo aquello que en aquel tiempo se practicaba pues era nulo, quedó anulado por la venida de Cristo, y Él cumple todas las exigencias de la ley. Además, Pablo nos enseña en Efesios 2:10 lo siguiente acerca de los cristianos. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. O sea, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. No vamos a tener derecho de salvación por las obras, sino somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. En otras palabras, no somos salvos por las obras, pero sí somos salvos para buenas obras. O sea, ¿se nota la diferencia en eso? ¿Sí? No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. El versículo 17, donde empezamos, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
¿A qué se refiere esto cuando dice todo? Todo dice, todo lo, en el 17, todo lo cual es sombra de lo que iba a venir. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué era la sombra de lo que se estaba hablando? ¿Qué era la sombra en aquel momento? ¿Qué era? Las filosofías humanas, el legalismo. Eso era sombra de lo que iba a venir. Todos los ritos de la ley son una sombra de lo que ha de venir. Una sombra no tiene realidad permanente. O sea, que tiende a ser abolida, a desaparecer. Por eso es una sombra. En Cristo ya toda la ley se ha cumplido. Cristo es la realidad, no es la sombra. Entonces podemos notar esa diferencia en lo que era sombra y cuando Cristo viene es la realidad, ya no la sombra. Entonces ahí cambian las cosas. La sombra refleja algo de Cristo, pero ahora tenemos la plenitud completa, todo en Cristo. Ahora pregunto, ¿necesitamos de esos ritos? ¿Necesitamos de esos dogmas? ¿Necesitamos de esas reglas humanas? Ya no, porque en Cristo lo tenemos todo. El legalismo, el guardar ritos externos, no agrega nada a lo que ya tenemos en Cristo en toda su plenitud. Por lo tanto, que nadie nos juzgue por lo externo. Amén. Eso es lo que dice Pablo. O sea que no se puede añadir más a lo que ya tenemos, porque Cristo es suficiente para nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. ¿Quién más puede perdonarle pecados a usted? ¿Quién más puede darle salvación? Nadie más. Entonces, ¿qué más necesitamos? No necesitamos nada más, sino tener a Cristo en nuestro corazón. El segundo elemento del cual Pablo está hablando a los hermanos en Colosas es sobre el misticismo. Y vea el versículo 18, dice: nadie os prive de vuestro premio afectuando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que Dios da. Ahora, ¿qué es el misticismo? Es una experiencia religiosa profunda basada en la intuición personal. O sea, es aquello que yo digo, bueno, yo ya no necesito de la palabra, yo ya no necesito de Cristo, sino en el conocimiento. Y aquí habla del gnosticismo, ¿verdad? Cuando uno se apoya en lo que uno conoce, en lo que uno sabe. Es la creencia que la realidad espiritual se percibe fuera del intelecto y los sentidos naturales. Es una búsqueda por la verdad en lo interior, en los sentimientos, en las sensaciones y en voces internas antes que la revelación escrita. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros buscamos acercarnos a Dios a través de estas cosas. ¿Sabe usted de que muchas veces queremos acercarnos a Dios de una manera diferente? Los gnósticos hacen algunas prácticas y que ellos creen que con eso agradan a Dios. Los falsos maestros decían tener una experiencia espiritual tremenda, mucho más profunda y misteriosa que los cristianos que confiaban en Cristo. ¿Por qué? Mire, cuando alguien dice o ve de una manera inferior a alguien más, ese es el misticismo. Cuando yo
vengo y digo, yo tengo una revelación directa de Dios. Ese es el misticismo. Por eso dice hinchado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos creemos superiores a alguien más, ¿eso será normal, correcto o humillante para alguien tierno? Es humillante. Es como intimidar a alguien. No, yo soy espiritual. Yo tengo la revelación de Dios. Dios me habla directamente. Y yo tengo esa autoridad de decírselo. ¿Qué tal, mi hermano Carlos? Vengo y yo le digo que yo tengo comunicación hasta con los ángeles. ¿Cómo se va a sentir, hermano Carlos? ¿Cómo se sentiría, hermano? Eso, qué bárbaro el hermano. Y yo, me cuesta, hasta ni hallo cómo orarle a Dios. Se siente allí. Entonces, ese es el misticismo. Cuando alguien viene y cree saber más que otro y trata de humillar a otro, como poniéndolo en una tercera clase. No, yo soy el que tengo la comunión directa. Este es de la primera, este es de la segunda, este es de la tercera. Y empezamos a ponerle grado y posición al hermano. No, ese es el misticismo. Vea conmigo Apocalipsis capítulo 22, versículo 8. Cuando Juan tuvo una visión y se le presentó un ángel. Dice que Juan luego en esa visión vio una nueva creación. Por decir así, tierra nueva y cielo nuevo, la nueva Jerusalén. Y dice que se postró y adoró a aquel ángel que le estaba mostrando la visión. Y el ángel le dijo, no hagas esto, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Y le dice el ángel, adora a Dios. Ahora ve que la adoración, ¿a quién debemos dársela? A Dios. Y estos hombres que estaban enseñando, estos maestros que estaban enseñando, los hermanos en Colosa, ¿qué adoraban? Ángeles adoraban. Decían que tenían revelación. Entonces estaban viendo a los hermanos. No, hombre, o sea, el evangelio que ustedes siguen es algo que, o sea, inútil, pues. Si ustedes no necesitan a Cristo, ustedes lo que necesitan es tener este conocimiento. Pablo dice, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo. Por cuestiones de tiempo voy a saltarme al tercero o al cuarto, porque este sería el tercero. El cuarto es el ascetismo y está en el versículo 20. Pues dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Este es el ascetismo. ¿Qué es ascetismo? Ascetismo viene del griego y se traduce como ascesis. Su significado original era una práctica especialmente en el entrenamiento de un atleta. Un atleta, para participar en una maratón, ¿qué tenía que hacer? Entrenar, despojarse de peso, ¿sí?
sacrificar ¿cómo puede ser? Su apetito natural. ¿Por qué? Porque tenían ciertas limitaciones, ciertas restricciones en comida y en todo lo que hacían para poder estar hábiles, para poder participar. Entonces, eso era el ascetismo. Era una práctica especialmente para el entrenamiento de los atletas, y en la iglesia antigua eran las influencias helenistas y judías que introdujeron el moralismo, o sea, un orden ascético de vida en la etapa católica antigua. ¿Por qué la etapa de la iglesia, o sea, en aquel tiempo la iglesia católica? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo habían personas que dejaban todo y se iban separadamente, porque esa era la ley y costumbre, separadamente, libre de todo. Los monjes, ellos iban a los monasterios, y estar separado de toda contaminación del mundo, por decir así. Y eso, ellos creían que con eso ellos se acercaban a Dios. Entonces se separaban, prohibían casarse. En aquel tiempo no podían casarse. ¿Por qué? Porque si se casaban, entonces ellos consideraban que su cuerpo ya no era bueno, porque ya no veían el cuerpo propio, sino un solo cuerpo en la otra persona. Entonces se prohibían casarse. Por eso es que los monjes, o sea, los curas, para ellos, o las monjas, ellos tienen que mantenerse ¿cómo pues? En abstinencia de muchas cosas. Entonces, ¿y eso los acercaba a Dios? No los acercaba a Dios. Otras cosas, y que aún se practican cuando alguien viene, y en aquel tiempo lo hacían también, que sacrificaban sus cuerpos haciendo penitencias, y que aún los talguacines en algunos lugares aquí practican eso. En las fiestas patronales hay un grupo de hombres que se visten ahí raro, sacan unas riendas y empiezan a darle, y quien más recibe azotes es más libre de pecado. ¿Cree usted eso? Es más libre de pecado. Los talguacines, así le llaman. Hacen tratos queriendo agradar a Dios, penitencias, a veces van vendados de rodillas hasta todos sangrados, creyendo que con eso van a acercarse a Dios, que con eso sus pecados van a ser redimidos, van a ser quitados. De ninguna manera. Entonces, a eso se refiere el ascetismo, a considerar que todo el cuerpo no es bueno, y si hacemos algo para nuestra carne, entonces eso no agrada a Dios. Por eso dice que tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, que todas esas cosas, esos rituales, esas costumbres, no nos van a acercarnos más a Dios, no nos van a quitar el pecado. O sea, de ninguna manera. El único que nos quita el pecado y nos acerca a Dios se llama Cristo Jesús. Él dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El único acceso para llegar hacia Dios es por medio de Cristo Jesús. Vamos a concluir porque el tiempo se me acabó. Pablo ataca todas estas falsas enseñanzas en contra de la suficiencia de Cristo. Lo hace afirmando que Cristo es suficiente para nosotros. O sea, nosotros no necesitamos nada más que hacer por nuestros pecados y nuestra salvación, sino tener a Cristo en nuestros corazones. Amén. Le voy a invitar a que oremos. Padre amado, te damos gracias porque en tu misericordia nos has permitido poder. Dile a la persona que está junto a ti: exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos!
Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive